La siguiente mesa se denomina Repensar la Revolución Mexicana, nuevas experiencias para la enseñanza de la historia. Por cuestiones de tiempo, vamos a circunscribirnos, por favor, ponentes, a 15 minutos cada una de sus presentaciones para poder tener un enriquecimiento de retroalimentación. ¿Okay? Bien, vamos a empezar primero con la ponencia de Luis Francisco Velarde. Es licenciado en Historia por la Universidad Veracruzana, maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora, estudiante de doctorado de Historia por el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores de Antropología Social CIECAS. Cuenta con 10 años de experiencia como docente en educación básica, media y particularmente en secundaria, impartiendo las asignaturas de formación cívica y ética. La ponencia comienza. Por favor, maestro. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a los organizadores de estas jornadas y a los presentes. Quiero iniciar la ponencia con cuestionamientos iniciales. Son unas preguntas que preparé para ustedes. Primero, ¿es la segunda diapositiva, por favor? ¿Enseñamos historia o enseñamos lo humano? Luego, ¿qué tipo de historia enseñamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué instrumentos, medios y con quiénes? Dos, ¿cómo se relaciona la asignatura con otras asignaturas? ¿Qué aporta? ¿Qué recibe de ellas? ¿Y cómo interactúan todas estas asignaturas en nuestra clase de historia? Tres, ¿por qué es importante aprender historia? ¿O por qué es importante aprender historia? Para la formación de la ciudadanía, para el desarrollo de una cultura en favor de la paz, para la empatía y la solidaridad. Y por último, ¿cuáles son los medios a través de los cuales los alumnos aprenden historia? En las sesiones anteriores se ha hecho mucho énfasis en el pensamiento histórico y pareciera que nos estamos enfocando en una sola cuestión, y de lo que se trata aquí es de formar, de integrar a los alumnos en la sociedad global y de educar a partir de la diferencia, de la solidaridad y de la empatía. Pasamos a la siguiente, por favor. Quiero citar a Edgar Morin en un texto titulado Enseñar a vivir. Cito: enseñar a vivir no es solo enseñar a leer, escribir, contar, ni solo enseñar los conocimientos básicos útiles de la historia, de la geografía, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales. No es concentrarse en los saberes cuantitativos ni privilegiar las formaciones profesionales. Es introducir una cultura de base que comporte el conocimiento del conocimiento. Avanzamos a la siguiente. Objetivos de la propuesta que traigo a ustedes. Son dos objetivos. En primer lugar, reflexionar a partir de 3 cintas mexicanas, 3 películas, sobre la manera en que la Revolución Mexicana incidió en la sociedad del siglo XX. Y en segundo lugar, materializar el pensamiento crítico histórico de los alumnos en un producto fílmico, es decir, a través de la realización de un cortometraje o un documental. Esto que yo les propongo no es novedad, hemos trabajado con cine en el aula desde siempre. El aporte tal vez está en que lo que queremos es que ahora los alumnos se involucren en el proceso de la creación. Avanzamos una, por favor. Sustento teórico. A partir de estas 3 obras podemos fundamentar que vivimos en la era de la imagen. Giovanni Sartori en Sociedad Teledirigida lo advirtió con mucha claridad, que los humanos hemos sustituido la capacidad de pensar por la de ver, pero Lipovetsky y en El Ojo Absoluto podemos ver que somos observados también. Por un lado tenemos el sustento a partir de estos textos que nos señalan como la era de la imagen. Avanzamos una. Por otro lado, la ponencia se sustenta también en la educación histórica, la cual, de acuerdo con Arteaga y Camargo, se desarrolla a partir del diálogo entre la historiografía y las ciencias de la educación, con el propósito de enseñar a los alumnos
a trabajar desde la historia y, por supuesto, para desarrollar el pensamiento histórico. Avanzamos una, por favor. Yo propongo, a partir del trabajo citado abajo, una didáctica de la historia desde la cultura audiovisual, en la cual convergen por lo menos 3 elementos: el cine como arte, los usos sociales de la imagen y la democratización del video, la fotografía y la música. Avanzamos una, por favor. Tradicionalmente podemos identificar 3 aspectos importantes dentro de la didáctica: la búsqueda, selección y crítica de información, el establecimiento de relaciones causales entre hechos y procesos históricos y la ubicación de hechos y procesos en escalas espacio-temporales determinadas. Avanzamos una, por favor. Y hemos usado estas y otras actividades y estos y otros recursos. Avanzamos. Ante ello, la pregunta es coherente y pertinente: ¿es útil el cine para enseñar y aprender historia? Y de ella, y relacionado con ella, hay otra: ¿cómo podemos aproximarnos a la Revolución Mexicana desde la filmografía? Avanzamos, por favor. Hay estudios que abordan esta relación entre cine e historia. Probablemente los más destacados sean los de Marc Ferraud y Pierre Serlat, que desde la historia académica hacen una aproximación a la historia, pero también hay un aporte importante de Fabio Nigra, que se ha enfocado más bien en los usos que, por ejemplo, la industria hollywoodense hace de la historia mundial y de la historia de Estados Unidos. Y por otro lado están los estudios sociales y desde la didáctica en torno a la imagen en movimiento, de los cuales podemos citar el de Carrillo Canán, el de Ramírez y Camarero, por citar algunos. Avanzamos una, por favor. Ahora, para fines prácticos, en esta propuesta partimos de considerar a la Revolución Mexicana como un proyecto de larga duración, en el cual convergen las vertientes que ustedes pueden observar ahí: una política, una social, una demagógica populista, una educativa, una económica y una que tiene que ver con la relación entre el Estado y los poderes fácticos. Analizar en el largo aliento un proceso tan importante como es el revolucionario nos permite, a través del cine, cuestionar la vigencia o siquiera la existencia misma de un proyecto revolucionario. Avanzamos una, por favor. Las 3 cintas que proponemos para esta estrategia son las fuerzas vivas. Las voy a citar de acuerdo al orden del temático, aunque verán que cronológicamente están cambiadas. El de Luis Alcoriza, estrenada en 1975, que, como ustedes saben, trata sobre las peripecias que viven los habitantes de un pueblo X de México, de este país, durante el inicio de la Revolución Mexicana, en torno a los bandos que se forman, unos a favor de Porfirio Díaz, otros a favor de los revolucionarios. La segunda cinta es de Julio Bracho, filmada en 1960, pero enlatada durante varias décadas, como saben, ¿no? Y que se estrena ya incluso cuando el director había fallecido, entrado los 90. Y que en esta película, basada en la obra homónima de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo, se discute el papel de la milicia, de las Fuerzas Armadas, en la reorganización del poder político en México. Y por último, la de Luis Estrada, que es La ley de Herodes, de 1999, en donde hay una crítica muy importante en torno a todo aquello que se considera como el régimen revolucionario. En un momento profundizaré más en ello. Avanzamos, por favor. ¿Cómo se organiza el trabajo de esta propuesta? A partir de los siguientes elementos. Primero, recuperación previa de los aspectos generales del tema, de los saberes y conocimientos previos de los alumnos. Se propone que esta estrategia se desarrolle después de haber cubierto, por ejemplo, la unidad temática de Revolución Mexicana y las consecuencias del siglo XX. Para formación cívica, por ejemplo, para historia en educación básica, particularmente en secundaria, estaríamos hablando de las famosas UCAs, de las cuales no quiero profundizar por tiempo. Después hay una investigación complementaria, recurriendo a eso que podemos denominar como la impronta tradicional de la historia,
es decir, todas las fuentes que ya usamos, la prensa, la caricatura, los documentos, la música, la gastronomía y todo lo que ya sabemos. En tercer lugar, hay un planteamiento central del problema central y se debe explicar a los alumnos cuáles son las actividades a desarrollar y diseñar los instrumentos para evaluar el producto final, el cortometraje o el documental. Después pasamos al análisis fílmico y por último la elaboración del producto. Avanzamos, por favor. Una pregunta generadora que yo planteo, ustedes definitivamente tendrán su propia aproximación al tema, es ¿cuáles son los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad mexicana contemporánea que tuvieron su origen o influencia en el conflicto armado de 1910-1920? Avanzamos. A partir de este planteamiento pasamos al análisis fílmico, que divido en dos aspectos, el estructural y el del contexto, es decir, el del texto, que incluye la historia, la trama, los aspectos técnicos y artísticos, y el del contexto, que es el de la producción y la circulación de las cintas. Como ven en una aclaración abajo, se explica, en la parte de estructura es analizar lo que se dice sobre la historia o cómo se trata la historia en las películas. Los autores que cité, Marc Fegó, por ejemplo, tiene un capítulo en uno de sus libros, Historia Contemporánea y Cine, en donde explica algunas cosas que se pueden hacer con las películas, pero no exclusivamente. Hay un libro que venden aquí y que también tiene un apartado muy bueno sobre cómo se usa el cine en el aula. Y en la parte del contexto, lo que queremos saber es qué dice la película sobre la época en la que se filmó. Avanzamos, por favor. Vamos a unos ejemplos. Por tiempo no voy a presentar secuencias, que es lo óptimo. Tenemos las fuerzas vivas. ¿Qué podemos hacer con las fuerzas vivas de Luis Alcoriza? Generar preguntas para el análisis. Este análisis se hace grupal con los alumnos y evitando en la medida de lo posible dar una postura para que ellos lo puedan determinar. En un evento pasado, el doctor Pajés decía que funciona mucho presentar las secuencias sin audio y pedir a los alumnos que hagan una explicación de qué es lo que creen que se está desarrollando ahí. Hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces, hay algunas preguntas, comento algunas. ¿Cómo vivieron los habitantes de mi ciudad o pueblo los acontecimientos de aquellos años? La película trata de eso, como lo dije hace unos momentos. Luego, identificar si estos personajes cercanos a mí, como alumno, estuvieron involucrados, tomaron partido por algún u otro bando. ¿Cuáles fueron los cambios que se generaron a partir del movimiento o del hecho en armas? ¿Cuáles fueron las instituciones jurídicas, sociales, políticas, etcétera, que se generaron a partir de este movimiento? Avanzamos. Algunos consejos. Podemos usar las siguientes secuencias para el análisis. En la película hay momentos muy importantes en cuanto a la discusión entre los bandos. Por ejemplo, hay un personaje muy importante ahí, que además tiene actuaciones fenomenales, la cinta, en donde aparece el cura, el alcalde, los militares, defendiendo el porfirismo, que tampoco tiene mucha claridad de qué es el porfirismo, ¿no? Y en el sentido opuesto, un personaje destacado es el profesor. Entonces, se pueden analizar los discursos. También se pueden elegir aquellas secuencias en donde se cita, se convoca a las masas, particularmente a los campesinos, porque en este pueblo se cree que se sabe que la revolución se hace en nombre por ejemplo, la revolución zapatista, en nombre de los campesinos, pero no se integra a los campesinos. Cuando vean la película verán más. Avanzamos por cuestión de tiempo. La sombra del caudillo. Dos preguntas. ¿Cuál es el papel de los militares o cuál fue en la reorganización del sistema político postrevolucionario? ¿En qué se fundamentó dicho papel? Además del caso de Francisco Serrano, este caso es aludido, aunque son ficciones, las tres son ficciones, no son películas históricas propiamente dichas. ¿Qué otros ejemplos conocen los alumnos? Avanzamos. Secuencias que podemos usar, imperdibles. Los alegatos en la legislatura, hay debates intensos y hay conspiraciones. La tortura del diputado Ashkaná González y definitivamente la aprehensión y el asesinato del militar Ignacio Aguirre y el dirigente Olivier Fernández para sacarlos de la jugada política. Y por último, por
cuestión de tiempo, avanzamos por favor la ley de Herodes, que ustedes conocen también. Y en la ley de Herodes, ¿cuáles son los aspectos de la corrupción política que se muestran allí? ¿Cuáles fueron los rasgos más notorios del sexenio de Miguel Alemán? ¿En qué medida el contenido de la película muestra situaciones vigentes en nuestro país? Avanzamos. Secuencias que se pueden usar cuando Carmelo Vargas reescribe la Constitución, los diálogos entre Carmelo Vargas y el cura, la relación con la oposición política representada por el doctor, los discursos de Carmelo Vargas y nuevamente el papel de los indígenas. Avanzamos. Tenemos un aliado aquí en esta actividad, Filmoteca de la UNAM, tiene una serie de unos trabajos que fueron incluso premiados sobre el siglo XX mexicano. Están en su canal, en su página de Facebook. Entonces, estos documentales, contrastarlos con los libros y con las fuentes y también con las películas mismas. Seguimos, por favor. Vale la pena preguntarnos cuáles son las voces, los silencios y las ausencias de los filmes, ¿no? A través de, nuevamente, preguntas. ¿Por qué no aparecen las mujeres? O hacerlo de otra manera, ¿no? ¿Aparecen las mujeres? ¿Qué pasa con ellas? ¿Quiénes son los guionistas de las cintas? Obviamente, ¿no? ¿Quiénes estuvieron detrás de los proyectos? ¿En qué grado el contenido de las películas refleja los contextos políticos, político, económico, social y cultural de los años en que se filmaron? Y ya casi para cerrar, una más, veamos algunos ejemplos. Veamos lo que está pasando hacia 1960 cuando se filma La sombra del caudillo, y ahí hay algunas cosas importantes que también se han mencionado aquí de otra manera. ¿Qué está pasando en 1975? ¿No? Ocurrió el 68, el halconazo, la Guerra Sucia. Cuando vean las películas entenderán que hay bastante relación con ese contexto. Y por último, lo de Luis Estrada, que es muy interesante. Cuando señala la corrupción, bueno, hay un empoderamiento de los cárteles de narcotráfico, crisis económica, hay una lucha por la democracia y alternancia política y la rebelión indígena en Chiapas. Y cierro con esta parte, una más. Definitivamente eso no lo iba a comentar aquí, así que si alguien tiene interés, los invito a contactarme y con mucho gusto invítenme a su escuela y hacemos un festival de cine. Y concluyo con la siguiente cita, que es del texto citado previamente, mencionado previamente. ¿Qué ganamos con incluir el cine, no simplemente como análisis, sino para incluir también a los alumnos en el disfrute del arte y ayudarlos a que usen este medio también para expresar su propia opinión y su propio criterio sobre el conflicto armado? Y lo que ganamos es la perspectiva de trabajar desde la cultura visual, implica incorporar al aula maneras en que pueda permitirse el ingreso crítico de representaciones visuales, aparatos y tecnologías que constituyen las formas actuales en que niños, niñas y adolescentes producen sus propias imágenes y se relacionan entre sí y con los adultos. La última, ahí encontrarán contacto por cualquier duda, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Pues agradecemos infinitamente la riqueza de la ponencia del maestro Luis y continuamos con la ponencia del maestro Oscar. Buenas tardes. Primero que nada quiero darle las gracias a los organizadores de este evento por estar aquí y bueno, sin más preámbulos voy a… Un minutito, hablar. nada más quisiera presentarte. Un minuto. Bueno, el maestro Oscar Calderón de la Barca es licenciado en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras UNAM. Sus intereses académicos se centran principalmente en el cine mexicano en la década de los años 30 y 40 y pues te damos la palabra. Gracias. Bien, muchas gracias nuevamente. Yo realicé una ponencia para esta ocasión sobre el poder de las imágenes en torno al cine, a la censura y a la moralización que se desprende de ellas respecto a Las abandonadas de Emilio el Indio Fernández. Fue una película que en su momento, 1944, el año de producción, fue sujeta a censura, ¿no? Es decir, ahorita más adelante voy a mencionar
¿Por qué? Me gustaría empezar diciendo que, bueno, el cine, como ya lo comentó mi compañero de la mesa, pues es un instrumento pedagógico, es no solo pedagógico, sino que también nos puede servir como un espejo para mirarnos a nosotros mismos, es un factor que nos puede brindar identidad, y por esa razón yo quiero destacar el hecho de trabajar con imágenes, en este caso con el cine, dada esa dimensión que tiene, y porque desde un inicio ha sido objeto de persecución y de censura. Las autoridades han visto en él un elemento propagandístico y al servicio a veces de intereses que no necesariamente las élites comparten. Entonces, por esa razón me gustó realizar este trabajo, y considero que la censura a lo largo de la historia del cine mexicano, que pues no tiene más de, ya cumplió un siglo, desde 1895 a la fecha, ha habido un interés por limitarlo, por acotarlo, para que su discurso no cale hondo entre la población, porque hay que recordar que en los años 40, fecha en que esta película se proyectó en las salas comerciales, la población era mayormente analfabeta, y pues las imágenes llegaban y calaban hondo en el imaginario del público. Por lo tanto, las autoridades consideraron que había que ponerle un límite a este instrumento que amplificaba los discursos, llamado cine. Entonces se elaboraron algunos planes de censura bajo el gobierno de Victoriano Huerta, bajo el gobierno de Venustiano Carranza, y en los años 40 cuaja esta censura a través de la Secretaría de Gobernación, que en ese momento la llevaba Miguel Alemán Valdés, y que también muchos sectores conservadores estaban pensando en limitar la censura, limitar las imágenes. Estoy pensando en la Liga de la Decencia, en la Acción Católica Juvenil Nacional, en los Caballeros de Colón, que pues de inmediato reaccionaron ante el fardo de imágenes que se venían en cascada, y que pues obviamente habían creado ya un interés nacional por ir al cine, ¿no? El cine mexicano se convirtió básicamente en la escuela sentimental de muchos espectadores, ¿no? Ahí acudían todos a recibir sus primeras enseñanzas respecto a la educación sentimental. Las autoridades tomaron nota de esta situación. Repito, la Liga de la Decencia, el Estado a través de la Dirección Federal de, en un momento lo digo, tomaron nota y actuaron de manera independiente, cada uno por su cuenta, para limitar el rango de acción de estas imágenes que estaban proyectándose en el cine, y de esta manera se creó un libro
editado por la Liga de la Decencia. Es el libro de la censura. El libro se llama Apreciaciones, catálogo de los espectáculos censurados por la Legión Mexicana de la Decencia, de 1931 a 1958. Abarca el rango de acción que tuvo este catálogo para recomendar de alguna manera. Era una censura, lo que se podía ver y lo que no se podía ver según el criterio de los censores de la Liga de la Decencia. Y el Estado encontró de alguna manera la razón suficiente para detener estos mensajes que no siempre eran tan limpios, ¿no? O neutrales, por decirlo de alguna manera. No eran asépticos los mensajes que el cine enviaba a este público que estaba ávido de imágenes, ¿no? Y que pues asistía cotidianamente a las salas de cine. Hay que recordar que en los años 40 el cine se convierte en una industria cinematográfica y que logra captar públicos a nivel latinoamericano, ¿no? O sea, el cine mexicano, el cine argentino, el cine brasileño tienen un coto de espectadores alrededor de América Latina. Y bueno, esos espectadores están muy interesados en el tipo de imágenes que están recibiendo. El cine mexicano logra trascender la órbita nacional a partir de Allá en el Rancho Grande, de 1936, esta película de Fernando de Fuentes, ¿no? Con Tito Guízar, Lorenzo Barcelata, etcétera, etcétera, donde pues ellos viven en un Edén, ¿no? En un paraíso donde la reforma agraria nunca se ha presentado. Justo es la época de Lázaro Cárdenas. Y ya para terminar, me centro en la película del Indio Fernández, porque en los años 40 supuestamente no hubo una censura tan frontal, ¿no? Como si la hubo previa. Hay una película que fue censurada que se llama El Prisionero 13, de Fernando de Fuentes, de 1933, si mal no recuerdo. Y después de esta película, al parecer todas las producciones posteriores a ella no tuvieron que sortear los tentáculos de la censura. La película, de hecho, la película de Emilio el Indio Fernández fue palomeada por la Secretaría de Gobernación porque se le tenía que pasar el guión. El script lo leyó Gregorio López y Fuentes, entonces el encargado de palomear todas las películas y guiones que le llegaban. Él lo leyó y bueno, hizo una sugerencia mínima a la película para que ésta pudiera encontrar buen puerto, ¿no? Finalmente le dieron la aprobación, estuvo un mes en cartelera y posteriormente se retiró durante un año, en lo que duró, digamos, el litigio, ¿no? Y la intervención ya propiamente del equipo cinematográfico para que la película pudiera verse, ¿no? Y bueno, considero que la censura en México siempre estuvo presente, y la censura política y la censura religiosa siempre estuvo presente, y consideró al espectador como un eterno infante, ¿no? O sea, había que darle un producto muy deglutido a los espectadores para que no fueran a caer, digamos, en el pecado. Había que moralizar todo el tiempo a través de las imágenes. Por eso no había pues besos. Si alguien se metía, si la pareja
tenía digamos, un acercamiento íntimo, pues eso se daba después de que pasaban las cortinillas o las olas rompían en la playa, uno se imaginaba que pues, algo estaba sucediendo, ¿no? Así, seguramente pasó algo, ¿no? Pues después de ese beso medio apasionado, porque era un beso muy, pues, seco, ¿no? Entonces pues, no se podía ni tocar, todos eran seres asexuales, ¿no? O sea, Pedro Infante, pues si bien le cantaba a las actrices, pues eran cantos casi asexuales que no tenían nada que ver con una relación, ¿no?, de carácter íntimo, y pues el cine se volvió pues básicamente un recetario de consejos moralinos que no querían pensar en un espectador capaz de asumir su condición humana, ¿no?, como tal, ¿no? Y había que reducirlo a un infante siempre. Bueno, ya para no hacer el cuento largo, quiero que pues compartir la imagen que yo seleccioné para esta ocasión y que bueno, también con respecto a la censura de la película Las Abandonadas, bueno, me callo. Básicamente dice que nadie toque a esa mujer. Baja, por favor. Déjeme saber si existe. Yo soy Juan Gómez. Margot. Vas a venir conmigo. Vas a vivir conmigo un año. Y haré todo lo que esté de mi parte para hacerte feliz. Muchas gracias por su atención. Bien, la siguiente ponencia se titula Todos a las calles, aprendiendo la historia de mi pueblo. ¿Es correcto? Bien, bueno, esta ponencia está a cargo de Raimundo Pérez Romero, cuenta con la licenciatura de Historia, es pasante de la maestría en Gestión Educativa Estratégica, es docente en los niveles de secundaria y bachillerato desde 2001 a la fecha, ha participado en diferentes congresos sobre la enseñanza didáctica de la asignatura de Historia de México, de Tlaxcala y Universal, proponiendo un cambio al paradigma clásico de la enseñanza-aprendizaje. Por favor, maestro. Gracias. Buenas tardes, me parece que ya son tardes. Este trabajo que presentaré es una secuencia de la tesis de la cual estoy realizando para titularme, que tiene que ver con la nomenclatura de las calles como forma de enseñanza y aprendizaje de la historia. En este caso se llama así, Todos a las calles, ya que ahí es donde pretendo se centre este nuevo paradigma de enseñanza que rompe con la enseñanza del salón, de estar con los alumnos con el libro de texto e ir más allá y profundizar.
para dejar de lado la enseñanza tradicional de la historia sin caer en el exceso o el extremo de la memorización. Me lleva a este nuevo cambio en el que, para apoyarse del libro de texto, sabemos que hay temas que ya se han manejado aquí, la historia oficial, y profundizar más allá hacia la regionalización, hacia la microhistoria, apoyándome de la participación que tienen los alumnos en el conocimiento que tienen de su entorno inmediato, que es su ciudad, su pueblo, su colonia, y a partir de ahí enriquecer y traspolar esa historia que se ve, aterrizarla en un contexto y a partir de ahí realizar una interpretación de esta microhistoria. Al conocer su terruño, ellos entenderán estos procesos que van allá en el caso de las categorías históricas y cómo ellos lo aplican y ellos mismos van construyendo la historia. Entonces, a partir de ahí es como surge esta necesidad de sacar a los alumnos y que ellos mismos vayan construyendo ese proceso histórico que va en nivel de profundidad. En secundaria, pues varía en cuanto a sus formas de trabajo a nivel bachillerato. Como sabemos, la historia se enfoca a los sucesos, hechos, acontecimientos que ocurrieron, pero en los libros de texto nos vienen ya definidos. A veces para un docente es muy complejo sacar por tiempos a los alumnos fuera de la temática que tenemos establecidos. Aquí Francisco hablaba de las UCAs que se manejan mucho en secundaria y que a partir de ahí surge este proceso de llevar a cabo otras herramientas de enseñanza-aprendizaje que al alumno le lleven a ser el protagonista de esa construcción histórica. Al tener clases en historia, en el caso de Tlaxcala, que es el estado de donde yo provengo, se tiene historia regional, historia nacional e historia universal. En esos tres contextos al alumno se le lleva a que se enfoque en el plano local, haciendo esta regionalización. Posteriormente se pasa al plano nacional y finalmente al plano universal. Es ahí como él puede ir dándose cuenta cómo su historia que él tiene en su contexto va enfocada o encasillada en una temporalidad. Como saben, ya desde secundaria se están manejando las categorías históricas. Cada una de ellas pues va a llevar al alumno a que pueda centrarse en tiempos, en lugares, en sus procesos de causas-efectos, su forma en la que él es producto de ello, cuál es la herencia que tiene su forma de política, económica y todas estas condicionantes que nos llevan a interpretar a la historia desde diferentes ámbitos y que en el caso específico de las calles es el ámbito político e ideológico. En secundaria es muy fácil que a partir de ciertos personajes de la historia, aquí para no entrar en polémicas si son o no héroes, si son o no personajes que nos interesan, están plasmados en la nomenclatura de las calles. Aquí lo que hacen ellos en nivel secundaria es clasificar a qué periodo de la historia local o nacional pertenecen esos personajes que están en sus calles de su colonia, en su ciudad, y conocerlos en su trayecto. Es un mero ejercicio, digamos, no simplista, porque le lleva a él a identificar la biografía y saber a qué parte de esta línea de tiempo pertenece. En bachillerato va a ser mucho más profundo, porque ahí no solamente va a estar los hechos que realiza, en qué participó, qué plan en el caso de la revolución va a participar y cómo eso va a influir y por qué va a estar expuesto allí. Una vez que él localiza esa trascendencia de su personaje a nivel local, también se puede traspolar cuál influencia, de qué personaje fue seguidor, cuál es la influencia que él recibió y cómo esto lo va a realizar en su región. Creo que ese es uno de los puntos más importantes sobre lo que esa forma de utilizar esta herramienta saca su provecho, en hacer que él construya desde lo que él ve cotidianamente y que seguramente pasa como muchos de nosotros desapercibido, a fomentar la profundización de la historia.
pues como nos hablaba el primer ponente sobre la microhistoria y su influencia dentro del marco teórico que se basa esto es en Vygotsky, que es uno de los pedagogos que establece cómo la formación histórico-cultural va a formar parte del contexto y de su identidad del personaje, del alumno. Entonces, a partir de ahí existe una pertenencia, una adaptación a lo que va a ser la historia como parte de esa interpretación de su realidad inmediata. Este enfoque es basado en la enseñanza situada. Para Díaz Barriga le llama el aprendizaje caliente. Lo está viendo, lo está viviendo, y es a partir de ese contexto como el alumno se siente identificado en la construcción de la historia que vimos ya en el aula, que ya lo contextualizamos, que se ha establecido, a lo que señalaba hace rato Francisco, en preguntas que se hacen, que ellos tienen que responder sobre lo que ellos han visto o van a ver en lo que van a ser las nomenclaturas de las calles. Con enseñanza in situ se lleva a que el alumno tenga herramientas que pueda ayudarle a enfocarse en lo que uno quiere, ya sea en un periodo, en la ideología, en cuestiones políticas, en cuestiones militares, etcétera, lo que uno haya previsto en clase y que uno quiere que el alumno vaya desarrollando en la interacción que tiene con la ciudad. En el caso de muchas de las calles, pues obviamente vemos plasmado la ideología de un gobierno en turno, vemos plasmada la ideología y la importancia de un personaje, y usualmente casi va a corresponder el personaje con la ubicación de una calle. Las avenidas principales pues llevan Reforma, Insurgentes, etcétera, etcétera. En el caso de Tlaxcala, las más importantes es Avenida Juárez y Avenida Independencia, que es dos periodos en donde el gobierno en turno adaptó o estuvo a bien ponerles como las más importantes, que es bajo ese contexto, en términos ya del bachillerato, los alumnos pueden profundizar cuál es la ideología que perseguía el gobierno que puso eso y por qué, cuál es la representación que tiene, y a partir de ello ampliar esta historiografía que ellos pueden indagar. Es ya, digamos, un nivel mucho más profundo en donde la interpretación del alumno no lo lleva nada más a ubicarlo en tiempo, sino en una ideología, en una cuestión política que él debe dar respuesta a estos hechos. Hablando en específico de la revolución, se les da a los alumnos una tabla en la cual ellos ya tienen clasificados ciertos personajes, ciertos hechos, sucesos, y el alumno lo que va a hacer es investigar sobre ciertos personajes que pertenecieron, en este caso a la independencia y a la revolución posterior, y qué personajes aparecen, si están conocidos o no son conocidos dentro de un panorama nacional. Ellos lo bajan a un panorama regional y se puede localizar a partir de este suceso cómo ellos van a encajarse o se van a enrolar en algún hecho histórico. A través de esa forma de utilizar esta herramienta que ya se ha aplicado, lo ha aplicado tanto en nivel de secundaria como en bachillerato, ha llevado a que el alumno vea la historia como algo importante para él, en el que la está construyendo, en el que él está haciendo o formando parte de esta identidad. Él se está empatizando con ciertos personajes y a partir de ahí él puede ya generar preguntas para que posteriormente en el grupo se puedan dar respuestas y que obviamente se generen debates, se generen mesas de diálogo, de discusión, para profundizar y darle mayor impacto a esa actividad. Las formas de visita obviamente han sido diferentes. En algunos momentos puede ser que por cuestiones políticas o cuestiones de seguridad no nos den permiso. Hay herramientas que se pueden utilizar tanto virtuales como ya dependerá de la creatividad del docente. Es decir, en el primer momento que lo hice
lo hice con un mapa, un croquis de la ciudad, me llevó a que ellos identificaran cuáles las calles importantes, los personajes, que eso fue en un primer momento. En un segundo momento, siguiente por favor, me atreví a llevarlos en un tranvía turístico y que ellos fueran mediante una llamámosle ficha de visita. En esta iban escribiendo lo que le iba diciendo el guía, lo que ellos consideraban importante y ubicar ciertos personajes, que eso es justamente lo que pasó en un segundo momento, cuando sí se dio la oportunidad. En algunos otros casos, por cuestiones económicas o por cuestiones de no darnos el permiso, pues se puede utilizar esta herramienta de Google View, en donde uno puede ir virtualmente visitando la ciudad, recorriéndola, para poder ellos tener contacto con estas partes que no conocen o que no se habían dado cuenta. Se pueden llevar a cabo en cuanto de monumentos, en el caso de las calles, de edificios, donde uno busca o pretenda que el alumno haga ese énfasis y a partir de esto ir construyendo que el alumno sea el que promueva ese conocimiento. Este es uno de los elementos anteriores, por favor. Es un álbum en el cual el alumno va poniendo las imágenes más importantes. Este es un álbum en donde él pone cosas que le llamaron la atención, cosas que no había visto, cosas que la ciudad, las calles le fueron trascendentes y esto en plenaria, en el salón de clases, se va enriqueciendo. Posterior, por favor. Dentro de los instrumentos de evaluación que se pueden o se pretenden, en este caso a mí me ha funcionado mucho, es la rúbrica. Se les da una rúbrica para que los alumnos puedan entregar un reporte de esa actividad. El alumno ya se centra sobre ella y pierde la incertidumbre de saber qué va a entregar, cómo lo va a entregar. Con esto lo enfocamos a que lo que él va a entregarnos es algo que nosotros le hemos solicitado y que él debe cumplirlo para que tenga ese fin cumplido. Esa es lo que les decía, en esa propuesta es un itinerario de viaje, por dónde pasó, qué es lo que vio y qué le llamó la atención. Y a partir de ahí, obviamente cada alumno va a entregar diferente y cada alumno va a generar con esa interpretación qué es lo que para él ha causado un revuelco, ha sido asombroso y esto se va a evaluar en clase. Y este caso es una bitácora que el alumno va a hacer junto con lista de cotejo que sí ha cumplido durante ese desarrollo de ese viaje, que a veces se piensa que salir de viaje no es sino una pérdida de tiempo. Sabemos que va más allá, que el alumno debe saber utilizar ese recurso de salir como una forma de aprendizaje fuera del aula. Y es el reporte de visita, donde el alumno va a ir poniendo cosas que a él le llamaron la atención y puede hacerse de esas tres maneras que ya lo había mencionado. Pues creo que, como ustedes se dieron cuenta, esta herramienta de trabajo pues nos permite llevar al alumno fuera del aula, que él vea que hay más allá de la simple interpretación histórica de cumplir con un tema, con un tiempo en específico y evaluarlos con un examen. Creo que aquí les ampliamos su panorama y una visión de la historia mucho más profunda y que no solamente se queda allí. La idea es que ellos generen sus propias preguntas. Muchas gracias. Pues bien, continuamos con algunas otras experiencias muy enriquecedoras. La siguiente propuesta se llama La Revolución Mexicana, Historia y Cine, otra manera de acercamiento didáctico, ¿no? Recorrido narrativo, musical del norte revolucionario en México. Okay. La maestra
Aide Elvia Machorro Macía es licenciada de Historia por la UAM, pasante de la maestría en Historia por la Universidad Autónoma de Puebla, es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad la UNAM, cuenta con una amplia experiencia docente a nivel medio superior y superior, ha impartido las asignaturas de Historia en el IEMS y en la UACM, asistente y ponente en congresos, seminarios y jornadas académicas sobre historia cultural, política y la ciencia. Su interés principal en el área de estudios es historia cultural e historia de la ciencia y su relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Le damos la palabra, por favor. Bueno, espero que no, que sea legible o por lo menos audible mi voz. Este trabajo me interesó a partir de algunas experiencias que tuvimos en el plantel Xochimilco. Yo pertenezco al plantel Xochimilco del IEMS y en la academia hemos hecho ya por 9 semestres un ciclo de conferencias en donde se habla de diferentes temas a lo largo de una semana, en diferentes días. En este trabajo han participado mis compañeros de la academia. La siguiente, por favor. Y también los estudiantes. Esto se ha unido con otro proyecto que tenemos también, que ya lleva mucho tiempo, para ser exactos, va a cumplir 10 años, que es el proyecto del radio en el plantel Xochimilco, en el cual se vuelca o se ha volcado en diferentes acciones que los mismos estudiantes han hecho, desde podcast hasta la tradición oral, como en este caso. En esta sesión que hubo de radio, los estudiantes hicieron el rescate oral de la participación de los zapatistas en la región de Xochimilco y Milpalta, sobre todo desde la parte de lo que habían escuchado, ¿no? Y fue muy interesante porque ellos mismos reconocieron de lo que decían las abuelas, de lo que decía la comunidad, y bueno, se expresó a los demás compañeros como para que tuvieran una idea. Esto se dio en el marco precisamente de las conferencias. La siguiente. Aquí está una fotografía donde están los estudiantes y bueno, cabe agradecer a mis compañeros, que tengo muchas caras aquí, las van a conocer. Bueno, pues ellos han participado y en esta ocasión pues los temas fueron muy enriquecedores porque hablaron desde la personalidad de Zapata, desde los mitos de Zapata, la cuestión del objetivo de la justicia social y lo que trajo el zapatismo. También se habló sobre estas mujeres que vivieron en torno a Zapata y también por ahí nos contaron algunas anécdotas de cómo se llevaban a las mujeres, ¿no? Y era muy conocido que escondían a las chicas en estos momentos. También el profesor Austria, por ejemplo, nos habló sobre la caricatura de Zapata, en algún momento bueno, en algún momento malo. Y bueno, toda esta semana fue muy enriquecedora. Yo pienso que tal vez si no nos hubiéramos coordinado como nos coordinamos, porque teníamos 2 temas ahí, si poníamos primero lo de Cortés o primero lo de Zapata, por el año pasado precisamente, que los 2 eventos que teníamos, pues decidimos primero empezar por Zapata y eso me favoreció en el sentido de la práctica que les voy a mostrar. La siguiente. Bueno, quiero decirles las características del grupo porque es muy peculiar. En el IEMS a veces les colgábamos a los chicos un letrero que es recursador. En este caso a mí el grupo me lo habían dado como recursador. Haciendo una revisión, resulta que el 85% de los chavos era su primera vez en Historia 2, aunque el grupo dijera recursador. Se habían enfermado, se habían dado de baja, trabajaban por alguna razón, pero estaban iniciando con su curso de Historia 2. Por otro lado, el 90% no había cursado conmigo la asignatura, ¿no? Ay, qué egocéntrica, ¿por qué ella, no? No va en ese sentido, va en el sentido de que los chicos, pues entonces yo me vi limitada, porque cuando uno está en la práctica docente, si es el grupo, ¿se acuerdan lo que vimos el semestre pasado? ¿Se acuerdan de lo que hicimos? ¿Se acuerdan? Entonces, la práctica de las conferencias me sirvió muchísimo para ahí atar algo que yo no había tenido con estos chicos, que era ir y venir en las relaciones con los procesos históricos de Historia 1
y con los de Historia 2, por los temas tan diversos que mis compañeros presentaron. Luego, este grupo pues tenía la facultad de que eran estudiantes de la mañana y de la tarde. Después ya tenía grupos que fueron plenamente de la tarde, fue otra dinámica, pero por lo menos ahí había un intermedio. Y bueno, también tenían condiciones de vida diferentes y actividades diferentes, desde los que trabajaban, solo estudiaban, mamás, etcétera. Entonces fue un grupo muy, muy diverso en realidad. Bueno, yo esta ponencia, a partir de todo esto que vi, yo dije, bueno, pues los chavos traen este reconocimiento del zapatismo, de lo que ha ocurrido, de lo que mis compañeros hablaron. Sin embargo, se quedaba, pienso, muy, muy regionalizado, como decían los compañeros, e incluso el doctor en la mañana. De tal manera que me interesó entonces pues mostrarles otro tipo de visión en el norte, sobre todo para que pudiéramos hacer, si no un análisis comparativo, por lo menos que ellos identificaran elementos que eran importantes. Bueno, yo tomé 3 fuentes importantes, el cuento, y en el cuento elegí La fiesta de las balas de Martín Luis Guzmán y Las mujeres del norte y la voz del general, que vienen en el libro de Nelly Campobello. ¿Por qué los elegí? Pues porque son cuentitos pequeñitos, de una hoja. Entonces, para que los chicos tuvieran la oportunidad de leer, porque sabemos también a veces la renuencia que tienen a leer, pero bueno. Y entonces, estos cuentos, me parece que reconocen las características de la gente del norte, no solo físicas, sino emotivas, emocionales, los generales, los soldados, cómo son vistos por este lugar, y bueno, todos aquellos que llamados la bola, ¿no? Entonces, en ese sentido, los cuentitos que elegí, bueno, pues se iban encaminados en esa situación. Un segundo aspecto para mí fue las imágenes. Tengo una mala costumbre de que voy a la biblioteca del plantel y los libros que veo empolvados, le digo a la compañera bibliotecaria, oye, tenemos esos libros, uy, desde que está la biblioteca, a ver, espérate, y los saqué, son 4 volúmenes de los Casasola, que nos hablan del movimiento de revolución, y entonces están ahí empolvados. Dije, no, pues ahora es cuando hay que empezar a moverlos, y les sugerí a los chicos que a partir de esos álbumes que tenemos ahí, eligieran ellos fotografías para ver precisamente la indumentaria, los grupos y los que estaban participando. Aquí, bueno, también los compañeros de la Academia de Historia tuvimos un curso sobre imagen, ¿no? Y uno de las lecturas de un doctor que se llama John Ras nos dice que no hay que mutilar las imágenes, que hay que presentarlas como vienen para poderle dar el contexto. Entonces, esa fue la única condición que yo les puse a los chicos: traigan las fotografías, puede ser fotostática o puede ser digital, no importa. Sí, la conclusión es de que todos fueron digital, pero bueno, la idea entonces era que ellos no mutilaran para nada esa fotografía, ¿no? Y un tercer punto, bueno, pues yo dije, siempre en la academia quise hacer trabajos de música, y entonces siempre fui satanizada, y mis maestros decían que me fuera mejor a estudiar musicología, lo que sea, pero música no. Entonces yo siempre tenía cosquillita de que los chicos escuchen los tipos de instrumentación y de letras que tienen los corridos, y entonces elegí los corridos, pero solo los corridos de Villa, ¿no? Que hablara de Villa, y eso era lo importante para poder poner esta situación. Entonces, ya trabajando anteriormente, un poquito atrás, por favor. Un poquito más. Ahí, por favor. Un poco ya entrando en esta parte del análisis, pues yo les explico a los chavos que hay muchos estudios de tinte prosopográfico, de tinte que tiene que ver con métodos analógicos comparativos, y también con una metodología que se llama metodología de las generaciones. Y eso es importante, ya nos hablaba el doctor en la mañana, precisamente cómo recuperar toda esta parte de la historia y cómo se ha continuado
¿no? De alguna manera. De tal manera que, bueno, los cuentos de la Revolución, yo me fui por un análisis que tiene que ver más, no lo he hecho con los chicos a lo largo de los semestres, no es un análisis exhaustivo ni desde la parte de letras, porque sí, uno de los temas que he estudiado es la problemática de la lectura, de los niveles de profundidad de la lectura, pero a mí solo me interesa en este caso, por eso decía que no los tuve conmigo, porque a mí se me hace muchísimo más fácil hacer este tipo de recopilación cuando ya estuvieron conmigo, porque desde primero les enseño sujeto histórico, temporalidad, espacialidad, que es lo que vemos todos en historia, pero yo le doy un color a cada una de esas categorías, y entonces les digo, rojo es sujeto histórico, verde, azul, y cuando hacemos las pequeñas lecturas, hasta los chavos, azul, maestra, porque es temporalidad, verde, porque es espacialidad, y entonces como llevan ese código, a eso me refiero, ese código de colores, pues para ellos nada más son los colores, es lo que dice un autor, es lo que dice el otro autor, pero a mí me ayuda para saber si están entendiendo la lectura, si entienden el contexto, si entienden los sujetos históricos, que bueno, puede ser individuos, grupos o instituciones, y bueno, de tal manera que entonces esa lectura empezamos a ver las características de estos hombres de la Revolución, de los dorados, casi todos ellos. Bueno, aquí también quiero decir que hay tres, dentro de la literatura, hay tres corrientes que dicen que los personajes o los héroes vienen desde tiempos inmemoriales de Europa, otros que dicen que no, que nació aquí en Mesoamérica por el alambre, y otros que dicen que es mestizo, ¿no? Por aquello de que se combinaron las culturas y demás. Bueno, lo interesante era que ellos reflexionaran en cómo se maneja el héroe, y nos fuimos llevando poco a poco a la parte del bandidaje, porque ya habíamos visto anteriormente cómo se habían escrito cosas sobre los bandidos que de repente ya en la Revolución también son importantes, ¿no? Entonces, al analizar esto, nos fuimos ya a la siguiente, a la parte de la fotografía. Estos son unos ejemplos, como pueden ver, incluso no están sacados así literal, con eso se fueron muy literal a que no cortaran nada, entonces como no muy bien, pero me llamó la atención que ellos empezaron a ver esta parte que yo, la verdad, ni siquiera la había considerado, que es que las mujeres participaran en la revolución. Entonces poco a poco me fueron haciendo preguntas y pues terminamos, ¿no? Ya sacando otros temas dentro de estas imágenes. Y por último, bueno, los corridos. Yo quiero aclarar que en el DIEMS tenemos asignaturas de artes plásticas con la parte gráfica, tenemos la asignatura de música, por ejemplo, que sé que a mis compañeros le pueden dar un sentido muchísimo más profundo a la cuestión de otros elementos que yo no manejo, definitivamente, pero yo le pedí a los chicos que me trajeran corridos de villa, que hablaran de villa. Y bueno, se concentraron en 4, o sea, la mayoría trajo El Mayor de los Dorados, corrido de Pancho Villa, 7 leguas y Cuando mataron a Villa. La idea era que me trajeran la letra y el MP3, ¿no? Estos 4 los oímos ya al final de la clase para que ellos vieran. Y bueno, más allá de mostrar toda esta cuestión de elementos, bueno, pues yo quise que hiciéramos esta dinámica, la hicimos en 2 semanas. Sí, vuelvo a expresar mi agradecimiento a mis compañeros, yo creo no podía haber visto tantos temas. Y bueno, a manera de reflexión final les comento. Existe una tendencia con respecto a la lectura. Los jóvenes muestran dificultades para revisar varios niveles de lectura. Este aspecto se encontró al inicio del semestre, por lo que se ha trabajado a través del código de colores, para que ellos identifiquen sujetos históricos, espacialidad, temporalidad, ideas del autor y puntos de vista de otros autores. Con este trabajo previo fue un poco más fácil encontrar los aspectos de los cuentos. A la hora de llenar el cuadro que se pidió, se tuvo que ser preciso el llenar cada una de las columnas, porque hicimos columnas. Pues no bastaba la característica o un elemento para que se considerara. Es más, los 2 cuentos de Campobello son diferentes a pesar de que es la misma autora. Dice principalmente porque varía la escritura, ¿no? La percepción o forma de trabajo.
Al hacer la comparación, entonces se daban aspectos diferentes y se manejaban distintos totalmente. Para las imágenes, los chicos fueron críticos, pues ya no reflexionaban en si eran, reflexionaban y me decían, maestra, no, ese es pose, ese es pose porque hasta está cruzado de pierna y no sé qué, ¿no? Y entonces ellos ya empezaron a más o menos ver cómo eran las fotografías. Y en el caso de las mujeres que presentaron las fotografías, me decían, oiga maestra, ¿se ganaron la indumentaria? ¿O se la robaron a alguno que se murió? ¿O cómo la tienen, no? Y yo me empezaron a meter en ciertos desatinos, sí. Y entonces me decían, ¿era igual usar falda que pantalón? Le digo, pues habría que ver, ¿no? Esas son preguntas que me hicieron. Cabe mencionar que también hubo detalles en los espacios, casi todos me decían cerrado o abierto, no hubo quien me dijera, ay, árboles, etcétera, ¿no? Entonces, cabe mencionar que algunas de ellas eran nítidas, otras no tan nítidas, ¿verdad? Porque, pues, bueno, ustedes han visto las fotografías de Casasola y a veces no están tan bien todavía. Y incluso para la indumentaria, algunos de ellos me dijeron, algunos están hasta bañaditos y limpios, porque Campobello en sus cuentos dice que había un revolucionario que se bañaba antes del encuentro. Entonces ya como que le buscaban de lo que habían leído. En el caso de los corridos, la utilización primero de las letras y luego de la música, pues fue distinta, porque al escuchar los corridos, inmediatamente se dijo, ¿qué pasa con los narcocorridos? Como que ya es el referente que se trae. Sin embargo, yo cuando les hablé de los bandidos y todo esto, les dije que no íbamos a ahondar, porque pues, casi tendremos que hacer otro trabajo. Y entonces esta escritura, ya con todos estos elementos, pues ya yo veía que en la oralidad, en la escritura no tanto, pero en la oralidad sí, los chicos ya podían por lo menos mencionar o decir lo que ellos pensaban. Por último menciono, esta experiencia considero que se puede mejorar y llevar a otros temas. Para futuras actividades elaboraría instrumentos aún más puntuales. En el caso de las imágenes sería más abarcadora y si se pudiera considerar tomaría la casa habitación, escuelas, parques, lugares poblados, tanto rurales como urbanos, y los pondría para que los reflexionáramos. En el caso de la música tomaría el sentido popular y las producciones complementarias, porque también hay cosas que se sacaron en la marcha, por decirlo de alguna manera. Es cierto que estas actividades se desarrollaron de manera fluida, pero puedo reflexionar y me he hecho algunas preguntas desde entonces. ¿Podré hacerlo con otra temporalidad? ¿Qué pasaría si aplico a otros grupos esta actividad? ¿Cómo sería la respuesta de ellos? ¿Cómo sería mi respuesta? ¿Tendrían otras inquietudes? ¿Harían otras preguntas? ¿Formularían otros temas? En este momento creo que son cuestionamientos naturales de todos aquellos que tenemos la práctica docente como profesión día a día. Gracias. Bueno, pues sin duda ha sido, cada una de las propuestas han sido muy conmovedoras y muy enriquecedoras. Vamos a continuar con otra, la última de la sesión de hoy. La siguiente ponencia se llama Revolución Mexicana ahora sí, cine e historia, otra manera de acercamiento didáctico, a cargo de la maestra María Eugenia Herrera Cuevas. Cuenta con una larga trayectoria en la administración en el servicio educativo, cuenta con también amplio conocimiento sobre programas de comunicación educativa y diseño curricular. Tiene estudios de normalista en educación primaria, es experta en comunicación educativa por el ILSE y por la UNAM, pertenece al grupo de La Palabra de Clio, la Asociación de Historiadores Mexicanos. Nada más que, a ver si encuentro la presentación. Es esta. Ya. ¿Correcto, maestra? Ok, buenas tardes. El trabajo que les voy a presentar en este momento es parte de uno más amplio, entregado a los organizadores de estas jornadas.
Lleva por título, ya lo mencionaron, Revolución Mexicana, Historia y Cine, otra manera de acercamiento didáctico, en su versión mocha. La que sigue, por favor. El cine, con sus 124 años de existencia, ha fortalecido su presencia en la mayor parte del globo terráqueo y su influencia ha quedado inscrita en la historia de la humanidad. Nacido como entretenimiento, muy pronto evolucionó hasta convertirse en un importante medio de comunicación, en un imprescindible vehículo cultural, artístico y testimonial, en un instrumento de promoción, control y manipulación política e ideológica, así como en una próspera industria de potencial comercialización, en la que están comprometidas actividades tecnológicas y económicas. La vinculación del cine con la historia ha sido punto de reflexión y análisis de importantes estudiosos cuyos postulados han contribuido a la construcción de un marco teórico y conceptual que nos permite actualmente hablar con certeza del valor del cine para la historia en tanto que funciona como hecho histórico por ser uno de los acontecimientos más importantes del pasado reciente, como fuente histórica por ser reflejo y producto de la sociedad que lo crea y que lo consume, material testimonial de sociedades, acontecimientos y entornos que quedan registrados en su soporte sensible, versión de hechos que se produjeron en el pasado. La que sigue. A partir de tales particularidades, el cine ha sido aplicado en la enseñanza de la historia gracias a ciertos atributos de su propia naturaleza, tales como la que sigue. La familiaridad de las últimas generaciones con los lenguajes audiovisuales, su habilidad de lectura y su afición por ellos, así como la incorporación a su experiencia vital, social y académica, desarrollándose en ellas una sólida cultura cinematográfica. La capacidad de recreación del pasado, de estímulo a la imaginación, a la reflexión y a la puesta en común. El atractivo que ejerce en los espectadores. La confluencia de elementos culturales, artísticos y lúdicos. La creciente accesibilidad a los medios de difusión del material fílmico, sea en salas cinematográficas, sistemas televisivos y equipos digitales. Y la multiplicación de materiales fílmicos, entre ellos un número importante de películas de carácter histórico. La que sigue. El cine, con su dimensión audiovisual y en movimiento, irrumpió en las aulas en la medida de las posibilidades materiales de cada aula. En la década de los 50, el cine ambulante proyectaba películas sobre una pantalla frágil o sobre una pared blanca. Se los digo yo, que así fue. Actualmente el Sistema Educativo Nacional ha avanzado en el equipamiento para la visualización del material fílmico en función de los recursos disponibles, las prioridades imperantes y variantes determinantes como el nivel educativo, la localización de la escuela y el estatus de operación. La que sigue. Con el fin de hacer una adecuada utilización de los filmes en la enseñanza de la historia, yo creo que es la anterior, perdón, sí. Con el fin de hacer una adecuada utilización de filmes en la enseñanza de la historia, debemos partir de la premisa de que la cinematografía y la historia son dos disciplinas que pertenecen a esferas diferentes, mientras que la historia es una ciencia que aspira al estudio objetivo del pasado, buscando certezas. El cine está considerado como el séptimo arte y pertenece a la realidad alternativa de los universos surgidos en las mentes de sus creadores, permeadas de ideales, visiones y preocupaciones distintivas. Ahora sí, la que sigue. Bueno, todos los que estamos aquí presentes, supongo que han visto películas de las que llamamos históricas, ya que desde los inicios del cine ha sido un género muy atractivo para los espectadores. ¿Y quiénes de ustedes no ha visto alguna película sobre Roma, sobre Grecia, sobre los egipcios, o alguna sobre alguna guerra? Muchas guerras, las pasadas, las presentes, incluso hasta las futuras.
Bueno, y no se diga estas películas bélicas de Estados Unidos, que ya que el cine histórico de Hollywood ha sido líder en este tipo de películas. Y aunque, bueno, y no solamente cine norteamericano, sino que también las cinematografías mundiales, incluso la mexicana que ha abordado estos temas históricos. Sin embargo, al hablar de cine histórico, nos estamos refiriendo a una amplia gama de películas, muchas de ellas realizadas sin la intención de convertirse en instrumentos o documentos para la historia. Estamos hablando de películas vinculadas con la historia en tanto nos hablan de ella o la reflejan. En forma convencional, los estudiosos de la materia las han incluido en el rubro de cine histórico, que abarca un gran conjunto de filmes que están hechos con diversos propósitos, formatos y dirigidos a diferentes públicos. En la inteligencia de que toda clasificación es convencional y los límites son difusos, para efectos metodológicos revisemos la siguiente clasificación. La que sigue, por favor. Casi de las clasificaciones que existen, las que yo he revisado, casi todas coinciden en clasificar los cines históricos o que pueden ser históricos en cines de ficción y en cines de no ficción. Los de ficción, digamos, a reserva de otras clasificaciones, retome solamente esta muy simple, que son las películas testimoniales, las películas documentales, y en las películas de ficción o de argumento, que también se les llama, las películas de ficción histórica y las películas de reconstrucción histórica. Ahorita las vemos más al detalle. La que sigue, por favor. Las películas de no ficción también, digamos, vamos a tomar nada más dos, que son, creo que son abarcativas de todo el conjunto. Las películas testimoniales son filmaciones directas de acontecimientos que van sucediendo. En México, la Revolución Mexicana irrumpió el cine, coincidieron, y cantidad de material, tanto fotográfico como fílmico, se tomaron, y ahora, en ese momento, digamos, quizás no eran históricos ni se tenía la conciencia de la importancia que iban a tener posteriormente como documentos de primera mano para hacer historia y para poder acercarnos a ella. Y los documentales, ya todos nosotros estamos familiarizados, hay de muchos tipos, de muchos formatos, con muchas intenciones. Ahora existen hasta los docudramas que son documentales de montaje, todos ellos, digamos, con fines de carácter histórico, entre otros. Las películas de ficción, la que sigue, por favor, podemos tomar dos. Las películas de ficción histórica, las de abajo, que son filmes argumentales que evocan personajes o hechos históricos, son las que nosotros le llamamos el género histórico, las que reconocemos como tales. Pero también están las películas de reconstrucción histórica, llamadas así por varios autores, que son filmes que reflejan una sociedad sin intención histórica. Por ejemplo, por decir alguna, Los Olvidados fue filmada en ese momento como una película con un argumento, y a la distancia, después de varias décadas, vemos esta película y vemos reflejada una época. Ahí está la historia. La que sigue, por favor. Regresamos mejor a la anterior, y a la anterior. Sí, la anterior. Ahí. Dice, bueno, podemos pensar que estos dos géneros, estos dos tipos de películas pueden estar más cerca de una realidad objetiva. Sin embargo, aún en estas la historia puede adolecer de ciertos rasgos ideológicos que relativicen la objetividad a la que la historia científica aspira. La anterior, por favor. ¿Anterior? La anterior, sí. Sea cual sea el tipo de cine histórico, cualquiera de ellos, es necesario que cada película se someta a una revisión antes de proyectarse en clase para analizar los eventos y personajes y detectar la fidelidad histórica. Aún los testimonios fílmicos, al igual que la historia escrita, ha de ser sometida a una crítica de sus fuentes para determinar su veracidad. Ahora sí adelantamos dos, por favor. La que sigue.
La que sigue. Se apagan las luces y en la pantalla aparece un letrero que reza: vivimos en el año de 1903. Este periodo es un grito de rebelión de las clases más oprimidas y pertenece a México de ayer. Es solo un hecho de la gran revolución. Ese sacudimiento que dio lugar a una nacionalidad respetable y respetada, que hoy en día levanta su estructura definitiva sobre bases de justicia y de igualdad. Ese preludio de la película llamada La Negra Angustias, de 1950, que trata, cual se anuncia, de una historia enmarcada en la Revolución Mexicana, la de una mujer mulata, campesina que llega a ser coronel del ejército zapatista. El discurso, a 70 años de distancia, nos permite pensar en cierto rasgo propagandístico, apenitas, de un gobierno que entonces sentaba sus bases sobre la fortaleza de un partido que se proclamaba emanado de la revolución, y que no estaríamos tan errados en tal sospecha, porque ciertamente esta lucha fratricida ha sido convertida en una gesta heroica de la historia del país y sus actores en héroes nacionales en una filmografía que valida el Estado. La que sigue. En la historia del cine mexicano encontramos la revolución de 1910, encontramos que esta revolución es el suceso del pasado del país que ha acumulado más películas producidas, de las cuales se ha llegado a contabilizar 299 de ficción y 220 documentales, la mayor parte de ellas filmadas en las décadas intermedias del siglo pasado, pero que no termina de agotarse todavía. La que sigue. En esto tiene que ver tanto con el pasado reciente, es un evento muy cercano todavía a nosotros, con relación a otros anteriores, como con el interés del público por este suceso que acude a la sala cinematográfica y se lo consume en los medios televisivos una y otra vez. Pero también es necesario tomar en cuenta la utilización de la cinematografía con fines propagandísticos oficiales. Pero si revisamos la filmografía revolucionaria, no solamente encontramos películas favorables a la revolución, las hay también que la cuestionan y muchas más en las que solo constituye el entorno de tramas diversas, pero aún así la mantienen vigente con fines propagandísticos. La que sigue. Con una temporalidad no mayor de 2 décadas, la revolución tiene un sinnúmero de episodios, sucesos, anécdotas y personajes que mueven al realismo, a la tragedia, a la comedia, al drama y al melodrama. Sí, por cada una de estas causas y porque se retroalimentan entre ellas, es que el cine nacional tiene en su haber tal cantidad de películas sobre el tema. La que sigue. Si bien, dejemos esa pata western. No hay tiempo. Si bien, la que sigue, también lo dejamos. Sí, la que sigue. Sí. Si bien ninguna película puede sustituir al proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un aula escolar, sí puede ser empleada como auxiliar didáctico, destacándose sus posibilidades como recurso de motivación, ejemplificación, extensión de contenidos, síntesis o particularización. En cualquier caso, debe de someterse a los procedimientos metodológicos adecuados a los fines educativos propuestos, privilegiando propiciar en los alumnos la interpretación del material fílmico de manera crítica y no pasiva. Cabe mencionar que si bien la filmografía referida a estos temas históricos actualmente es muy abundante, el acervo principal es sobre la historia universal de la que se ha ocupado Hollywood ampliamente desde sus comienzos. A esta se suman los filmes producidos por las cinematografías de otros países del mundo, que cada vez tenemos más acceso a estas filmografías ajenas o distintas a la norteamericana. Sin embargo, con relación a las películas relacionadas con la historia de México, útiles para la enseñanza, su número es reducido y gran parte de ellas son de antigua factura, de baja calidad, tratamientos tendenciosos y aburridas, no todas. Hay periodos y grupos sociales del pasado nacional que no han sido filmados.
posiblemente por el bajo interés suscitado en el público y por ende por las compañías productoras que temen no recuperar su inversión, situación suscitada no por el carácter histórico de los filmes, sino por la forma que los hacen. Para terminar, la utilización del cine como auxiliar didáctico para la enseñanza de la historia ha demostrado la eficacia en otros países, ya los compañeros lo habían enmarcado de esa manera. En México, esta opción didáctica se está llevando a cabo de manera limitada por las carencias existentes, por lo que propongo. Uno, se impulsen estudios que sistematicen las experiencias docentes de enseñantes de la historia que han estado empleando el cine en sus clases, así como que se fomente la investigación que sustente teórica y metodológicamente esta práctica ajustada a la realidad de nuestro país. Hay muchos estudios, sobre todo en España, en Estados Unidos, en el centro de Europa, pero en nuestro país creo que, no es que no los haya, pero creo que se deberían de avanzar. Dos, se incluye el empleo del cine como sugerencia metodológica en los planes, planes y programas de estudio, pero sobre todo se procure la dotación del equipo necesario para su operación. Y tres, se promueva la producción de filmes que puedan ser usados en la enseñanza y de manera específica en la enseñanza de la historia nacional. Proyecto factible en tanto en México, según el Anuario Estadístico de Cine Mexicano publicado por la Secretaría de Cultura el año pasado se realizaron en nuestro país 186 largometrajes y 553 cortometrajes, siendo documentales el 42% y el 53% se realizaron con el apoyo del Estado, les da dinero, que bien podría destinarse un porcentaje para la producción de filmes históricos que propulsen a los creadores a trabajar este género en la inteligencia, que muchas películas de este tipo han sido grandes obras maestras de la cinematografía mundial. Gracias. Pues bien, han sido las 5 ponencias muy enriquecedoras. Solamente al público le pediría, por favor, que 3 preguntas por cuestiones de tiempo y de 1 minuto máximo, por favor. Adelante, maestro, por favor.
Perdón, Ángel, ¿podrías concretar, por favor? Gracias. ¿Quién quiere contestar? Muchas gracias, compañero profesor. Efectivamente, quiero decir que ese es el gran reto. Ese es el gran reto para todo lo que hemos propuesto aquí, porque hay otra cosa que usted no menciona, pero seguramente pensó, cómo se desarrollan estas estrategias en las comunidades rurales, en donde pues se carece de los elementos mínimos necesarios. Sin embargo, difiero en un sentido. Sí, somos amantes del cine por convicción propia, pero en buena medida también por la influencia de los adultos, los abuelos, los profesores. Yo recuerdo, por ejemplo, profesores de secundaria que me dijeron, tienes que ver Calzón sin Inspector, pero no estaba en el rancho. Y pasaron 20 años. Y un día en la universidad dije, Calzón sin Inspector, y empecé a ver todas esas películas. Entonces, tenemos una deuda muy importante y una misión. Creo que hay un aliado en términos del contexto o de la época en la que estamos viviendo. Insisto, que es esta aparente democratización de la imagen. Los jóvenes indígenas, los jóvenes campesinos que se están atreviendo a subir contenido en sus canales, ¿no? Hay ejemplos muy interesantes, desafortunadamente también muy criticados, como el de, no sé si ubican esta jovencita indígena que abrió un canal, es sudamericana me parece, y empezó a subir cosas hermosas, realmente hermosas, lo que dice el profesor, unas vistas impresionantes, unos paisajes impresionantes de su pueblo, y con una estructura muy trabajada para la edad y para lo que se podría decir su condición. Entonces, creo que la época puede representar un aliado, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene acceso a la imagen, ¿no? Y ahí es en donde entramos los profesores. Yo respondo esta pregunta que me hice al inicio, ¿no? ¿Cómo llega esto a las comunidades? Bueno, los profesores tenemos celular y no va a pasar nada si prestamos los celulares. Además, estamos trabajando con los niños. Y de esa manera garantizamos que los niños también y las niñas ingresen en este mundo. Y para terminar, efectivamente, el meollo del asunto es integrar a los alumnos en el disfrute del arte, en la crítica de arte. Es la parte más complicada. Gracias. Gracias. Maestra, ¿quisiera apuntalar algún aspecto? Sí. Yo creo que la preocupación es muy válida y sí creo que tendría que ser parte, digamos, de la actualización de nuestros sistemas educativos, en tanto poder incorporar los lenguajes que actualmente son de los jóvenes. Sin embargo, yo siento que sí tienen una cultura muy avanzada en términos de lectura, de cultura visual, audiovisual. Creo que más avanzada que la que nosotros tenemos. Ellos ya nacen, digamos, con una capacidad extraordinaria de lectura de imágenes y de creación a través de los celulares. Están haciendo todos, digamos, por los memes, son creadores ya, bien o mal, bien hechos, mal hechos, pero son creadores ya de trabajos audiovisuales que se han familiarizado con ellos. Sin embargo, creo que como la educación es eso, la educación no es solamente dejar que nos socialicemos de manera libre, sino de justamente encauzar, mejorar y hacer un tanto más provechosa todas estas experiencias, y por lo tanto coincido con usted en tanto que tendríamos que ya incorporarlo de manera muy seria esta cultura de carácter audiovisual, de lectura de imágenes. Pero a mí me parece que también tendríamos que reflexionar que a veces nuestra mirada
pues es un poco soberbia, porque los estudiantes también tienen ya una manera de contacto con estas imágenes y de que a lo mejor no tiene los elementos o que quisiéramos que tuvieran elementos muchísimo más finos, por decirlo de alguna manera, pero sí los manejan. Y hay veces que ellos se van por la tradición, por lo que ven, pero también se cuestionan cosas. Cuando uno les empieza ya a hablar de otros temas o de estas cuestiones cinematográficas, hasta ellos mismos cuestionan. ¿Por qué en mi casa se ve tal o cual película? Nada más. ¿O por qué no se ve esta otra? Y ellos mismos son transmisores de esto que los maestros están todo el tiempo dándoles, porque incluso ellos son los que llevan ahora a su casa. Hay otras cosas, hay otras imágenes, hay otras formas de ver. Y yo creo que en el DIEM somos muy afortunados porque esa misma apreciación de imágenes, de las artes plásticas y de la música, se van abriendo canales para que los chicos sean más receptivos y de alguna manera van echándole en su capital cultural esto que a lo mejor a muchos de nosotros nos costó en nuestro momento empeñar hasta no sé qué para que una película llegara a nuestras manos y tener un reproductor, ¿no? Entonces yo creo que también hay que tomar en cuenta lo que los chavos traen como parte de su propia historia. Bien, maestro, por favor. Gracias, maestro. Le damos la palabra al maestro Óscar. Respondiendo un poco a la pregunta del compañero Ángel Custodio, pues es una asignatura pendiente la formación de públicos en el ámbito cinematográfico. Hay algunas experiencias que pues tienden a crear ese grupo en algunos sectores de la sociedad que pues, tengan a la imagen como un elemento central para realizar un análisis. Estoy pensando en, por ejemplo, páginas electrónicas, Retina Latina,
en Argentina hay 2 páginas de cine nacional que lo promueven y son gratuitas para el alcance de todos, la Filmoteca, pero no alcanzan a hacer un proyecto colectivo que desemboque en algún proyecto educativo. Básicamente pues es de lo que se ha carecido en México, en la formación de públicos. O sea, es muy escaso pues los esfuerzos que se han realizado en torno a esto. Mucho de lo que se sabe en cuestión cinematográfica a veces depende del concurso de pues tu interés individual, que el profesor te dé algún dato o que haya algún cineclub cercano que tú conozcas, ¿no? Bueno, también los cineclubs están precisamente para eso, en la UNAM, en la UAM, en la ENA, hay cineclubs, en el cineclub de José Martí, en Miguel Hidalgo, que pues, tiene varias décadas funcionando, pero pues sí, al final de cuentas parece que es un esfuerzo más individual que colectivo. Y bueno, respecto al interés mostrado por el compañero Álvaro en torno a la censura cinematográfica, sí es cierto que el Estado estuvo muy presente, ¿no? Para modelar, para diseñar, para delinear un público atento a las directrices que el propio Estado buscaba, ¿no? Que se generara, ¿no? Yo más o menos rastré algo así como una genealogía del cine desde Victoriano Huerta, ¿no? Que es el primero que trata de limitar, ¿no? Los contenidos cinematográficos. Luego vendría Venustiano Carranza, y Venustiano Carranza lo hace también en parte por que hay, digamos, muchas filtraciones de fotógrafos y camarógrafos extranjeros que vienen a grabar imágenes y le dan otro sentido, están manipuladas, y el Estado mexicano interviene directamente en esta cuestión a través de las embajadas, ¿no? Hay una historia que se va a hacer en torno a la censura y en torno al control y diseño de la imagen del mexicano dentro y fuera del país, desde las embajadas en México, en Latinoamérica y en Estados Unidos, porque hay una presencia avasalladora del cine hollywoodense y de los noticieros que están creando una imagen negativa del mexicano, que es que se va a ir forjando, ¿no? Con el paso del tiempo, entre 1900 y 1910, durante la Revolución Mexicana, y que bueno, dejaban muy mal parado al mexicano, y esta es una de las razones también por las cuales el Estado mexicano emprende una acción directa para controlar el diseño de su propia imagen dentro y fuera del país. Bueno, hasta aquí le paro con mi comentario. Pues, gracias. Muchas gracias, y bueno, a nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, le damos su constancia al maestro Luis Francisco Velarde. De igual forma le damos su constancia al maestro Óscar Omar, por favor. De igual forma al maestro Raimundo Pérez Romero. A la maestra Aide.
Y por supuesto, a la maestra María Elena Herrera. Gracias. Y de igual forma también le damos un presente a nombre del Instituto de Educación Media Superior y a la Macroacademia de Historia, pues un presente, y también del INER, a cada uno de los ponentes. Muchísimas gracias y gracias por su presencia. Gracias. Gobierno de México.